no nos vamos a centrar en la persona de Cristo Jesús, que será un tema que vendrá a continuación, sino siguiendo esta historia de salvación en aquello que nos separa del amor de Dios. Y para este cuarto tema, que es el pecado, vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 8, los versículos del 31 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 en adelante dice: ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es quien justifica? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros veíamos entonces la semana pasada de este amor profundo de Dios que tenía unas características, que es inmutable, que Dios no cambia, que Él es omnipotente, omnipresente, que son estas características de Dios. Y hablábamos de misericordia y decíamos que en ese atributo íbamos a profundizar en el amor de Dios, que es el gran atributo de Dios, del amor, pero también decíamos que Dios es justo. Y hoy empezamos este cuarto tema del pecado en estos 35 minutos de esta lección que quedan, meditando principalmente acerca de este texto del apóstol Pablo, en el cual, hablando de ese amor de Dios, el apóstol Pablo manifiesta que no hay ninguna de estas características o personas o situaciones o elementos que nos puedan separar de ese amor, especialmente en el verso 38 cuando dice: estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Entonces, cuando uno lee esto, es un texto maravilloso el del apóstol Pablo, porque directamente es una de las promesas de la Escritura, que ya profundizamos de eso en el segundo tema, cuando hablamos de la Biblia, como fuente de verdad, es una promesa que nos hace Dios. Nada nos va a apartar del amor de Dios, nada. Pero hay algo que no menciona el apóstol Pablo, no porque esto de por sí tenga capacidad de apartarnos de Dios, sino porque eso sí es la condicionante que nos separa de Dios eh, por nuestra elección. Y esto es el pecado. Si uno se detiene a meditar Romanos 8, capítulo 8, verso 38 y 39, va a encontrar que la palabra que nos dice el apóstol Pablo, que nos podría separar del amor de Dios que hablamos la semana pasada, es el pecado. Entonces ya uno dice, ya uno se alarma, entonces dice: ok, no me va a poder apartar de Dios ni ángeles, ni pasado, presente, ni futuro, ni altura, ni profundidad, ni nada. Nada me puede apartar. Ah, pero hay una cosa que sí me puede apartar de este amor, se llama pecado. ¿Qué es el pecado entonces? Es esta separación del amor de Dios, es este transgredir a la voluntad divina que me aparta de él. Nosotros veíamos entonces hace un par de semanas acerca de esta situación con Adán y Eva. Y nosotros veíamos que al principio de los tiempos Dios dice: te voy a hacer el jardín del Edén y aquí tú eres libre de moverte como tú quieras, solo te pongo una regla. La regla es que no puedes comer de este árbol. Y lo que primero que hace el ser humano es pues ir y comer de ese árbol y transgrede la voluntad de Dios. Ese transgredir el querer de Dios, eso es el pecado. Es decir, Dios tiene un plan y nosotros seres humanos hacemos un plan paralelo, hacemos algo
lo que Dios hubiera querido que hacemos. Y esto se repite una y otra vez. Sin embargo, para que haya directamente una ofensa a este Dios, eh, y que tenga una relevancia y calificarle como pecado, ya tenemos que hablar de transgredir una ley. Al principio no había ley. Al principio lo único que había es una voluntad de Dios explicada bien, bien tácitamente en ese ejemplo del Edén. Es decir, no te comas del árbol, punto. No había más leyes, no había más reglas, no había más nada. Había una instrucción muy clara y sencilla. Pues después de que el ser humano hace esto, pues ya empieza a cometer terribles pecados. El pecado más grave que puede cometer un ser humano siempre es atentar contra la vida. Y vemos que los propios hijos de Adán y Eva, que nosotros conocemos de esa historia, Caín, Abel, después del tercer hijo se llama Set, Caín mata a su hermano Abel. Entonces, para sorpresa de todos, nosotros decimos, no, no, no solo se han comido del árbol la raza humana, sino que la primera familia nuclear, el uno le ha matado al otro. Entonces ya nos podemos ir haciendo una idea muy clara de lo que nosotros eh, tenemos de nuestra naturaleza humana, naturaleza pecaminosa. Dicho esto, entonces nosotros decimos, ok, pero en ningún lugar está escrito, o estaba en ese momento escrito tácita y explícitamente que estaba mal matar. Sin embargo, es inherente a la condición del ser humano esta conciencia con la que todos nacemos, en la cual todos sabemos, así nadie nos haya predicado nada del catecismo, ni de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni de los mandamientos de la iglesia, todos sabemos por naturaleza el ser humano, en general estoy hablando cuando digo todos, en general entendemos cuando es un acto, cuando un acto es estrictamente malo, y cuando un acto es estrictamente bueno. ¿A qué me refiero estrictamente? Que hay cosas que yo no necesito que nadie me enseñe de nada. Yo sé que golpear, que matar, que robar, que hacerle daño a otro directamente de cualquier forma, eso no lo quiere Dios. No hay que ser teólogo para deducir esto. Esto lo sabemos todos, incluso aquellos que no, con los que no compartimos la fe. Entonces, cuando Caín mata a su hermano Abel, que todos seguramente habremos dicho esto, dirán, aún no había Biblia, no había catecismo, aún no habían eh, eh, folletos que indiquen esto, no había, ese es un ejemplo tonto, no había ningún elemento que, con lo cual Abel, digo, Caín no hubiera podido defenderse de decir, pero ¿por qué me dices que he hecho mal de matar a mi hermano? Si aquí no está escrito, no me dijiste, no tal. Y Dios dirá, bueno, yo te he dado una inteligencia para que tú sepas directamente discernir lo que es estrictamente malo o bueno. Eso que todos nosotros sabemos hace que ya nuestras acciones, por la simple naturaleza y el instinto de la inteligencia que tenemos los seres humanos, podamos discernir esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y así, a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros ha tenido claridad de algunas cosas que, insisto, son evidentemente buenas y evidentemente malas. Sin embargo, si es que nadie nos ha avisado acerca de que tal acción es buena, tal acción es mala, sino que únicamente nos basábamos en el instinto, hay un sinnúmero de cosas que, según después la ley que viene dada por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, cuando se nos dan las tablas de la ley, hay cosas que algunas personas no las han sabido. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, yo no sabía que ese acto sexual estaba mal o era ilícito fuera del matrimonio. Yo no sabía que no adorar a Dios o qué sé yo, una cantidad de pecados que a día de hoy ya sabemos que sí son pecado. Claro, hay culturas, hay personalidades, hay formas en las cuales nosotros sí podríamos decir, pues, esta persona no sabía efectivamente que es pecado o directamente
Hay personas que pueden pensar que le estaban haciendo una honra a Dios. Incluso Jesús de Nazaret dice cuando habla de, les hace la misión a los apóstoles, les dice, les perseguirán y después van a haber personas que matándoles a ustedes se creen de hacer una buena obra para Dios. Y de hecho nosotros escuchamos en otras culturas, que de hecho esto ya lo hablamos en la primera, en el primer tema, cuando hablábamos eh, de las diferentes creencias y tipos de creencias y demás, nosotros habíamos aprendido entonces que sí hay un tipo de pecado, eh, eh, que sí hay otras religiones que tienen unas creencias extrañas. Entonces decimos, los musulmanes pueden pensar que hay una guerra santa o la yihad, que a Dios sí le agrade la guerra y que si tú quizá matas a un infiel, como dicen ellos, tú le haces un favor a Dios. Y seguramente hay gente que de verdad se cree que a Dios le gusta eso, que no lo están diciendo por sacar una ventaja, ni mucho menos, sino que de verdad se lo creen. Luego entonces lo que nosotros decimos cuando hacemos una, un análisis acerca de lo que unas personas consideran pecado versus lo que otras, entonces decimos esto es subjetivo. Esto es subjetivo. Hay personas que creen de verdad que comportarse de una u otra forma es pecado versus otras. Dicho esto, lo que nosotros debemos hacer entonces es meditar acerca de la ignorancia invencible. ¿Qué significa esto? Que muchas personas no conocen lo que es un pecado o que tal o cual acto es un pecado y no lo podrían conocer porque no hay quien les predique. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo de estas otras culturas, de estas personas que están lejos. Digamos que un joven nace en una familia, eh, qué sé yo, musulmana y en Djibouti o en Yemen qué sé yo, o en Laos o en cualquiera de estos países lejanos de esta parte del mundo de Sudamérica, lejanos, que en África o en Asia, una de estas personas, un joven recto, nace y nadie nunca le habla de los mandamientos de la ley cristiana. Y esta persona tiene un deseo de hacer las cosas bien de acuerdo a su creencia. Sin embargo, como nadie le predica y nadie le dice lo que está bien y lo que está mal, tiene una ignorancia que se llama invencible. ¿Qué significa esto? Que no conocerá la verdad porque no ha habido quien le predique y por tanto no hay pecado en él. Entonces uno dirá, a ver cómo. Entonces, para que haya pecado, ¿tiene que haber conocimiento? Y la respuesta es sí, sí. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones para que exista una ofensa a Dios que se considere pecado y cuáles son las condiciones que uno tiene que reunir de forma profunda para poder salir de esa situación irregular con Dios. Entonces, hay tres condiciones, nos dice la iglesia, para que nosotros sepamos y podamos discernir qué es pecado y son que haya una materia grave, que es una materia grave, es decir, para que haya un pecado mortal, me refiero, ¿no? Pecados graves, pecados potentes, aquí no vamos a topar de momento, y a la perfección del alma, que es evitar incluso los pecados veniales y demás. De momento no vamos a entrar en eso, sino en los pecados grandes, en los pecados brutos, en los que todos sabemos en general, por nuestra naturaleza, que no le gustan a Dios nuestro Señor y los que nos han enseñado en los catecismos cuando estábamos en edad de colegio. Dicho esto, entonces nosotros decimos, hay materia grave, que es una materia grave, robar, extorsionar, asesinar y todos estos verbos en infinitivo que hacen un daño evidente, violar, por ejemplo. Yo no necesito que nadie me explique de ningún tipo de fe para saber que si violento el cuerpo de una mujer o de un niño, o incluso quizá de un hombre, porque hay todo tipo de violaciones, y esta persona no se puede defender y le lastimo psicológica y corporalmente y demás, digo, no necesito que nadie me enseñe, me basta ver los gritos o el dolor que le genera a la otra persona para saber que ese es un acto intrínsecamente malo y muy grave. Eso es un acto muy grave, de acuerdo, materia grave, pero también tiene que haber pleno consentimiento y pleno
conocimiento. ¿Qué significa esto de pleno consentimiento y pleno conocimiento? Que la persona tiene que querer cometer el pecado en mención o la materia grave que estamos hablando, o la acción que no viene de acuerdo al querer de Dios, tiene que querer hacerlo porque habrá alguno que dirá, volviendo al ejemplo este horrible de la violación. Una persona se alcoholiza con los amigos porque se ha estado en etapa de colegio y se alcoholiza con los amigos y después le han dado de comer un brownie que tiene droga y se ha comido esta droga en el brownie y se ha metido, se ha llenado de alcohol y ha perdido la conciencia y en un estado de inconsciencia real sale y viola a una chica. Y después de esto, claro, la chica queda muy dañada y demás, y esta persona, cuando recobra la conciencia, le acusan de que ha violado, etcétera, etcétera. Esta persona podría aducir, y si el juicio fuera ante Dios, el decir, sí, yo soy culpable de haberme alcoholizado y de no haber tenido la prudencia de discernir que quizá había droga en esos pasteles que hicieron mis amigos, siempre y cuando de verdad no sabía que había droga, ¿no? Pero no se me podría acusar de violar porque estoy yo con plena conciencia sabiendo lo que hacía, pues no lo he hecho. Yo no he querido hacer ese daño, ni siquiera recuerdo haber hecho esto. Entonces dirán, sí, pero el acto está cometido, ahí hay cámaras, lo hiciste tú, no lo puedes negar. Y dirás, sí, de acuerdo, lo he hecho yo, pero no tengo plena conciencia, pleno consentimiento de haberlo hecho. Entonces vendrá otro elemento adicional y le dirán, pero tú sabes que violar está mal, tú conoces que esto está mal o el pleno conocimiento. Y si la persona dice, sí, yo sé que está mal, entonces diremos, ok, el acto que has cometido tiene materia grave y tienes conocimiento de que eso es un acto de materia grave, violar a una persona. Pero como no tienes plena conciencia, no se te puede imputar ese delito. Se te imputarán otros. El ser imprudente, el haberte alcoholizado, el haberte metido en un ambiente que no te hacía bien o lo que fuere, ¿no? Pero en todo caso no habían los tres grandes elementos para pecados graves. Insisto que en este capítulo vamos a hablar de lo grande porque no quiero entrar en mucho detalle porque si no, nunca vamos a salir con la profundidad que necesitamos para seguir avanzando. Y ya después uno puede de cada tema meterse más y más profundo de los que vamos dando. Bueno, entonces para que haya un pecado de materia grave, entonces tiene que haber materia grave, pleno conocimiento, o un pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento, los tres elementos. Me regreso a Caín y Abel. En ese entonces únicamente Caín, y cuando mata a su hermano Abel, sabe intrínsecamente que ese es un acto de materia grave, pero dado que no había pleno conocimiento, Caín quería matar a su hermano Abel, sí, sí quería matarlo. Pleno consentimiento, pero pleno conocimiento. A Caín se le había predicado explícitamente que en el quinto mandamiento del monte Sinaí nos dice en la escritura que no hay que matar, no matarás, dice directamente Éxodo capítulo 20, no matarás. Eh, pues no, porque Caín, para cuando existía Caín, faltaban muchísimas generaciones para que después venga Moisés, pero muchísimas y para que a Moisés se le den las tablas de la ley. Es decir, ha habido pleno conocimiento, pleno consentimiento, pleno consentimiento y materia grave, pero no pleno conocimiento. ¿En qué momento se nos revela este conocimiento? Como decía hace un momento, cuando es rescatado el pueblo de Israel de Egipto y caminan por el desierto y se abre el Mar Rojo, que seguramente todos hemos escuchado esa historia, y llegan a la tierra prometida, o esto, el monte Sinaí, entonces Dios a través de Moisés sí les da reglas. Finalmente, después de un montón de generaciones, dice, tú quieres que yo te rija con reglas, está bien, te daré reglas exactas. Y nos da los 10 mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios, los voy a decir en orden, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, estos tres primeros que acabo de decir tienen relación con Dios, amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, que es esto, santificarlo con una misa, con un rito, hacer que las fiestas sean santas. Santificar las fiestas, los tres tienen que ver con adoración a Dios.
Y después honrar padre y madre, no matar, no cometer actos sexuales de impureza, no robar, no mentir, no consentir pensamientos y deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Y ahí se han completado los diez grandes mandamientos que da Dios en el monte Sinaí. A partir de ahí, en el momento en que ya se les dice, es como que tú le dices, en mi caso, a mi hijo chiquito, cuando está muy chiquito, si yo le quiero explicar que botar el vaso, que meterme un chirlazo o lo que sea, así que nos pega, que se ríe, qué tal, está mal, digo, pues no, no tiene capacidad de entenderme, pues no tiene, no le puede imputar una mal comportamiento de lo que no le he enseñado. Pero cuando mi hijo crezca, que seguramente a algunos de ustedes ya le ha pasado, ya son hijos grandes, ya han crecido y demás, y ya se les ha dicho, mira, esto es el camino correcto, esto no. A partir de ahí, pues ellos decidirán si quieren o no quieren cumplir aquello para lo cual se ha creado una ley. Esto es lo que no vivió Caín, pero en un momento dado, desde el Éxodo capítulo 20, ya todos sabemos, hablo de todos los que seguimos a Cristo, cuáles son los mandamientos claramente de la ley de Dios. Ya lo conocemos. Entonces ya hay conocimiento, ya hay pleno conocimiento en nosotros, ya se nos ha predicado, ya sabemos directamente porque nos han enseñado para confesarnos, para comulgar, para ir a misa, para vivir una vida dentro de la iglesia en general, se nos ha predicado el catecismo básico y si nos han enseñado los mandamientos, los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia y pereza, se nos ha predicado los pecados capitales, ya sabemos cuáles son los siete pecados capitales, ya sabemos qué es lo que Dios quiere y así después de esto no queremos consentir, pues ya, eso será cosa de cada uno de nosotros. Dicho esto, entonces, pecado, recapitulando, es ofender directamente a Dios, no hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que yo quiero directamente. La materia grave, cuando no hay conocimiento de la ley, se define en base a la naturaleza propia del ser humano, pero cuando las personas, que a día de hoy yo diría que la mayoría de católicos ya conocemos en general la ley, la mayoría no sabe, de hecho, muy poquitos católicos saben los 10 mandamientos en orden y demás, pero en general la esencia sí sabemos cuál es lo que Dios quiere en general, entonces decimos ya tenemos un conocimiento, ahora lo que nos queda es decidir cómo nos queremos comportar, cómo queremos seguir adelante en nuestra vida. Luego entonces hay una elección que hacer. Y aquí me voy a remitir, ya sabemos entonces las tres condiciones para que haya pecado, una vez que tenemos la ley, materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Y en el libro del Eclesiástico, capítulo 15, los versos del 14 al 17, nos habla la escritura, el libro del Eclesiástico, capítulo 15, los versículos del 14 al 17. Lo digo nuevamente, libro del Eclesiástico, capítulo 15, versos 14 al 17. Nos habla la escritura del gran regalo que le hizo Dios al ser humano desde el principio y que nunca le retiró, que es la libertad. Dios desde que habla del árbol de la vida, el árbol del jardín del Edén, que dice no comas de ahí, no le prohíbe no le prohíbe, no le prohíbe hacer y tomar las decisiones que uno quiere, sino que directamente le dice, pues tú decides. Y en ese momento le da la libertad y este es el regalo más grande que tenemos nosotros. Y dice, voy a leer desde el versículo 14 al 17. Dice, al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Versículo 14 y 15, lo que habíamos dicho, ¿no? Al principio Dios creó al ser humano y le dice, yo te creé, de aquí en adelante, si quieres, guardarás los mandamientos. Si a ti te parece, si te da ganas, si quieres, serás fiel a la voluntad de Dios. Tienes libertad de elección. Libertad de elección para que haya pleno consentimiento. Recordemos nuevamente, materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Consentir es que tú
con libertad escoges hacer o no hacer la voluntad de Dios. Voy al versículo 16. Él te ha puesto delante fuego y agua. Alarga la mano y toma lo que tú quieras. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que cada uno prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor, tiene un gran poder y todo lo ve. Pone su mirada en los que le temen, conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, a nadie dio permiso para pecar. Leí hasta el versículo 20. A nadie dio permiso para pecar. Entonces ya nos empieza a hablar la escritura de pecar y que nadie tiene permiso para pecar, sino que nosotros tenemos la potestad de elegir qué es lo que queremos vivir, qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Dicho esto, entonces, hermanos, ya empezamos a entender en este cuarto capítulo del Querigma que hay, además del amor de Dios, del plan original que Él tenía con nosotros y demás, otro camino que se podría elegir, que ese camino muchas personas lamentablemente lo eligen continuamente, que es el camino del pecado, el camino de alejarse de la voluntad de Dios, como decía aquí el verso 14. eh, Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres guardar los mandamientos y permanecerás fiel a la voluntad de Dios. Es decir, tú eres mi padre, yo confío en ti, a mí me gusta como tú eres, a mí me gusta como tú te portas, y yo escojo estar contigo o directamente escojo que no. Escojo que hacer lo que a mí se me dé la gana, lo que a mí me parezca. ¿Cómo se llama eso después de que se nos fue predicada la ley y los mandamientos en el monte Sinaí? Se llama pecado, es transgredir la ley básicamente. Transgredir la ley o de forma implícita hacer también lo que nosotros sabemos en nuestra conciencia que está bien o que está mal. Entonces con eso ya tenemos los elementos principales del pecado. Pero ahora a alguno le generará una duda adicional y dirá, ok, entiendo en esencia lo que es el pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Porque de hecho el tema completo de hoy se llama el pecado y las consecuencias del pecado. Es el nombre de este cuarto tema, o segundo directamente del querigma, porque los dos primeros son introductorios, que es cuáles son los tipos de creencia y después las fuentes de verdad es introductorio. Y hablando propiamente de nuestra fe, primero el amor de Dios, y ahí está el pecado. Y nosotros cuando hablamos del pecado y sus consecuencias decimos, Dios me dio el albedrío, Él me pone unas condiciones y yo tengo que ver si elijo porque Él no me va a quitar la libertad. Si quiero, guardo la voluntad de Dios, si no hago, pues lo que a mí me parezca. Entonces, si es que quieres hacer la voluntad de Dios, las consecuencias es la vida. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, las consecuencias es, las consecuencias es muerte. Las consecuencias es la muerte. Dicho esto, entonces, queridos hermanos, nosotros decimos, Dios me ha dado libertad de elección, Dios me ha permitido hacer lo que Él siente y piensa que es lo mejor. Eh, ya después depende de cada uno, pleno conocimiento, materia grave, pleno consentimiento, sé lo que tengo que hacer, pero bueno, ahora viene la gran duda que seguramente más de uno tendrá. ¿Qué pasa si es que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal? Ya no estoy hablando entonces de rebeldía, sino de debilidad. Y aquí hay un elemento adicional que yo tengo que comprender, además de que el pecado te lleva a la muerte y que abstenerte de pecado te lleva a la vida, que son las consecuencias del pecado. Tengo que tener en cuenta el siguiente elemento que es que si es que yo quiero entrar en esta dinámica de querer obedecer a Dios, tengo que comprender que yo me puedo acercar al pecado o por rebeldía o por debilidad. Son los dos grandes aristas. ¿Qué es acercarme al pecado por debilidad? Acercarme al pecado por debilidad es este hecho de que como dice el apóstol Pablo,
en una de sus cartas, yo veo el bien que quiero y hago el mal que no deseo hacer. Veo el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no deseo hacer, porque soy muy débil. En pocas palabras, yo no quiero comportarme de alguna forma que transgreda el querer de Dios. Yo no quiero hacer esto que yo entiendo está mal, que ya me han predicado y me han explicado en mis clases de catecismo y me han dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eh, Sin embargo, a la hora de la hora me comporto de otra forma. Entonces el apóstol Pablo dice, pues veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Eso es pecar por debilidad. Ahí hay un atenuante, ahí hay batalla, ahí hay lucha en esta persona que se acople a esto. Si una persona está luchando por dejar de pecar, si una persona está esforzándose por dejar de pecar y a pesar de esto cae, esa es la vida pecaminosa que tenemos todos nosotros. Entonces, lo que nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice, el justo cae 7 veces y se levanta, mientras que el malvado se hunde en la desgracia. ¿Qué nos dice Proverbios 24:16? Te equivocaste, hiciste una cosa que no querías hacer, que fue terrible de tu debilidad. Bueno, el justo se levanta una y otra vez, hasta 7 veces, que es el número de perfección, dice la Biblia, Proverbios capítulo 24, versículo 16. El justo cae hasta 7 veces y se levanta. Entonces, como ha caído por debilidad, se inclina, te sientes mal, te sientes culpable ante el Señor porque le has ofendido, no era lo que tú deseabas hacer. Te acercas con humildad al templo, vas a la misa con un acto humilde, te golpeas el pecho con el puño y dices, perdón, Señor, perdón por mi culpa, por mi grave culpa, Señor, perdón. Perdóname, yo confieso que he pecado, yo confieso que no hago las cosas bien, que de hecho es lo que hacemos todos los católicos todos los domingos en la Santa Eucaristía cuando vamos, o en las misas para los que van diariamente también. Yo le pido perdón a Dios, reconozco que soy débil y que si he caído es por debilidad. De acuerdo, caíste por debilidad, entonces no es una persona que directamente elige en su libre albedrío la muerte, sino que ha sido débil. ¿Qué nos pide entonces en esto del pecado y sus consecuencias? Levántate, levántate. El justo se levanta. Te equivocaste, levántate, ponte de pie, pide perdón y sigue adelante. Sigue adelante en este camino de conversión, que de hecho es el tema siguiente. O las personas directamente, según el libro del Eclesiástico 15 versos 14 y 17 se comportan de una forma directamente rebelde. ¿Qué quiere decir directamente de una forma rebelde? Se comportan de tal forma que, a pesar de que Dios les hace una invitación a vivir de su amor, a hacer las cosas bien, escogen la muerte. Escogen, como decía ahí, el fuego y el agua, la vida y la muerte, alarga la mano a lo que tú quieras. Son personas que dicen, a mí me vale esto de los curas, de las monjas, de lo que dirá estos católicos, estos hermanitos de aleluya, de estos evangélicos, de estos no sé cuál. A mí me vale, yo voy a hacer lo que a mí me plazca, yo voy a hacer lo que a mí me parezca. O sea, bueno, allá, allá. Entonces, en ese caso, esta es una persona rebelde, una persona que vive en rebeldía. ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Pues la muerte eterna, el vivir para toda la eternidad alejado de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del que cae por debilidad, pero se levanta y se levanta? Pues que será salvo. Que aunque se equivoca, si es que está luchando con honestidad y lo único que no hay como hacerle tonto es a Dios, pues lo que terminará pasando es que es una persona que se va a salvar, que no se va a condenar para siempre eternamente. Entonces, resumiendo este capítulo 4 del Kerigma, el pecado es alejarse de la voluntad de Dios, es no hacer lo que Dios quiere, y para esto uno tiene que quererlo con pleno conocimiento, con pleno consentimiento, tiene que querer hacerlo con pleno consentimiento, tiene que conocerlo con pleno conocimiento y tiene que haber una materia grave. Son las tres condiciones para que haya un pecado que de verdad
ofenda con gravedad al Señor. Materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Pero para llegar a este estamento, entonces yo tengo que comprender que en esto de pleno consentimiento Dios me ha dado una libertad en la cual yo tengo que elegir si voy a elegir el pecado de manera permanente o no. Si es que yo lo elijo de manera permanente, entonces caigo por rebeldía. Si es que caigo en pecados por mi debilidad y estoy luchando, entonces hay una esperanza de salvación. ¿Qué es entonces lo que nos invita el Señor y que va a ser el siguiente capítulo del Querigma? Él nos invita a una vida de conversión. Se llama fe y conversión. Entonces dice, ok, ya sabes, ya se te ha explicado cuál es el amor, cuál es mi plan original contigo, humanidad, contigo, hijo, contigo, hija. Esto es mi plan contigo. Ya se te ha explicado. De aquí en adelante tú elige si quieres o no quieres venir conmigo. Tú elige, ya sabes lo que es pecado, sabes cuáles son las consecuencias, sabes qué es lo que yo te estoy entregando de fuerza para que salgas de esto. Y aquí es importante comprender que otra de las promesas que hace el Señor es que nunca una tentación o una prueba o lo que sea va a ser más fuerte que la capacidad del ser humano para rechazar esto, porque si no sería trampa. Imagínate que Dios te dice, no caigas en tal pecado para no centrarme en uno en específico. Y a la hora de la hora, tú no tienes las fuerzas, pues no hay pecado porque no hay pleno consentimiento. Has caído porque te rebasaban las fuerzas, pero el Señor promete en primera carta a los Corintios, capítulo 10 versículo 13. Dice, no habéis sufrido tentación a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Es decir, que si Dios nos permite vivir pruebas, también nos da la gracia de poder superar esas pruebas, porque si no, Dios sería un Dios infiel, Dios es bien fiel. Entonces, yo tengo la capacidad de elegir siempre mi fortaleza. Es más grande que lo que Dios permite que yo sea tentado, siempre la fortaleza que Él me da, pero es una elección. Si yo estoy eligiendo el pecado por debilidad, porque mi corazón no lo desea y hay una batalla, de acuerdo, Proverbios 24:16, levántate, no te hundas en la desgracia. El justo cae 7 veces y se levanta, el malvado se hunde en la desgracia. Pero si por el contrario, no quieres, no te interesa y tal, pues ya has elegido. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces? Y con esto termino. El Señor nos dirá, yo te invito a una conversión, a que creas en mí, en lo que yo te estoy diciendo que está bien y no está mal. Eso se llama fe y a convertirte. Eso de lo que es la fe y qué es conversión lo profundizaremos en el siguiente capítulo que nosotros sigamos viendo, que será el quinto tema del querido.